haces un favor y nos diriges en oración. Ok. Padre, queremos darte gracias por ser tú nuestro Padre, pero también darte gracias por ser tú nuestro Dios, por ser tú todo para nosotros, Señor. Pedimos que tú abras nuestros ojos para ver en tu palabra las maravillas de tu ley, que nos dejes conocerte lo que tú eres y lo que tú sientes y expresas hacia nosotros. Gracias por la gracia, gracias porque tus misericordias son nuevas, pero tu palabra dice que es gracia sobre gracia. Y eso es lo que queremos siempre comprender, entender, disfrutar y vivir. Gracias por estar acá, Señor. Pido que tú seas dándonos espíritu de conocimiento y de revelación en el momento que realmente lo necesitamos en este momento, que tú seas colocando tu espíritu sobre la vida de José Dimas y que coloques en sus labios tu palabra, Señor, y que tu palabra que sale de ti sople aliento de vida sobre nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a vivirla y especialmente a guardarla y ser hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Edward. Bien, buenas noches para todos. Vamos a estar iniciando esta segunda temporada de la Revolución de la Gracia. Quiero comentarles que la primera que hicimos, la primera temporada, fue una inquietud que el Señor colocó en nuestro corazón sobre trabajar este estudio con ese nombre, el estudio el Evangelio de la Gracia, pero con ese nombre de la Revolución de la Gracia. Lo que yo no sabía en ese momento es que ya hay muchos predicadores que están enfocados en ese esquema de revolución de la gracia. Y sin embargo, también pues es bueno tener en cuenta eso, que no todo lo que uno escuche hablar acerca de la revolución de la gracia es tan bueno. Porque estuve leyendo varios autores, después de que me enteré que existían, sobre el tema y sobre el enfoque que le dan a la revolución de la gracia, y empecé a entender por qué muchos pastores no se suscriben con la revolución de la gracia, y es porque se ha caído en exageraciones en muchas partes. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que pues, lo que se escuche por ahí de revolución de la gracia, no todo es tan bueno. La revolución de la gracia que estamos haciendo en la iglesia, el Río, es un enfoque completamente orientado, basado en la escritura. Sí, sí, mi vida, ¿sabes por qué? Porque... Un momentico, voy a silenciar el micrófono. Basado en la escritura y por tanto, pues, confiable. Pero hay autores que escriben sobre el tema de la revolución de la gracia que tienen unos sesgos exagerados, yo diría sensacionalistas, para tratar de impactar, exageran un poco ciertas cosas. Encontré que algunos hacen ¿Ya una estás ahí? interpretación de versículos y entonces pues de esa manera se corren riesgos. No, hay que mirar muy bien a quién lee uno, a quién mira uno, porque sí hay sesgos exagerados. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo en el Río, en el tema de la revolución de la gracia, con el enfoque de la revolución de la gracia, porque no es realmente un tema, es el evangelio de la gracia, es basado en la escritura. Ustedes saben que el pastor Andrés, él está muy enfocado en la gracia y el enfoque que se da aquí es totalmente centrado en la palabra y somos una iglesia pues cristocéntrica. Entonces, para que ustedes sepan que existen autores que escriben con exageración, de manera sensacionalista y exagerada. Entonces, para que sepan eso, porque sí encontré autores que no escriben cosas que son muy sanas. Bien, vamos a estar iniciando hoy nuestro tema de la revolución nuestro estudio de la revolución de la gracia. ¿Ya están viendo en pantalla? Sí. Bien, Señor. Entonces, ok, gracias. Vamos a estar trabajando esta segunda temporada acerca de las asombrosas revelaciones del desbordante amor del Padre. Bien, los lineamientos de ingreso, como les decía, vamos a hacer un recorderis también de lo que habíamos hablado la vez pasada. Iniciamos 7 p.m., la finalización es a las 8. Ustedes saben que
cerramos en punto. Por favor, ingresar con el micrófono apagado. Ya han visto ustedes que cuando ingresan con el micrófono encendido, pues se interrumpe, ¿no? Bueno, tener Biblia a la mano y también, como sugerencia o consejo, tomar apuntes, porque pues no todo está en las diapositivas. Bien, la dinámica de las sesiones, pues es una dinámica participativa. Vamos a procurar que si en algún momento tienen preguntas o inquietudes, las formulen a través del chat para efectos de que el video que se suba a la plataforma, pues quede digamos, bien organizadito. Bien. El enfoque del seminario, como lo hicimos en la ocasión pasada, es un enfoque motivacional y tenemos el objetivo de que en cada una de las personas de nuestra iglesia El Río haya un avivamiento de la llama que cada uno tiene en su corazón, un avivamiento del Espíritu Santo. Vamos a tratar de evitar un poco el carácter académico. Nosotros queremos que esto sea pragmático porque la vida cristiana no es una escuela, la vida cristiana no es una universidad, la vida cristiana no es una academia, la vida cristiana es enfrentar cada día la problemática inherente a la vida de la mano del Señor. Concientizarnos también es el objetivo acerca del alcance de la aventura que nosotros podemos tener con el Señor. Y pues estamos buscando hacer las cosas con la mayor excelencia, por supuesto, no la perfección. Y entender que el Señor no pone límites, ni de edad, ni de raza, ni de sexo, ni de color, de nada. El Señor no pone límites, el Señor tiene sus brazos abiertos para todos. Y aumentar también nuestra visión acerca del plan perfecto de salvación. También tenemos necesidad de estar anulando mentiras e ir entendiendo todas estas revelaciones del asombroso amor del Padre. Bien, en cuanto a la actitud, pues tener mente abierta, van a escuchar de pronto conceptos que rompen los criterios tradicionales, como lo vimos en la ocasión pasada en el seminario anterior. Y muchas de las cosas que nosotros hablemos podrían sonar en un momento dado heréticas, herejes o sacrílegas, ¿no? Podrían sonar conceptos erróneos en un momento dado, pero por supuesto desde la mismísima entrada del Señor Jesucristo, muchas de las cosas que Él dijo rompieron con todos los esquemas sociales y religiosos. Entonces no nos tiene que extrañar que en un momento dado veamos encontremos ese tipo de conceptos que nos pueden parecer erróneos o inconsistentes y tener una actitud abierta al cambio. Por supuesto, como les digo, van a decirse cosas que en un momento dado podrían sonar como extrañas. Vamos a empezar este seminario con las mismas cosas que habíamos iniciado en la ocasión pasada. Recordemos que nosotros cuando hablamos de vida cristiana, nosotros tenemos la tendencia a pensar en eso, en el cumplimiento. Entonces, nosotros hemos aprendido como cristianos a hacer muchas cosas bien, hemos aprendido a ser trabajadores asiduos, dedicados durante años. Hemos aprendido a ser cumplidores del deber, estrictos, puntuales, decentes, madrugadores, bien comportados. Nunca decimos groserías, procuramos andar en una tónica bien diferente. No nos saltamos en las filas, no nos colamos, como dicen. Somos esforzados, dedicados, trabajadores. No participamos en conversaciones obscenas, en chistes vulgares, en cosas de doble sentido. No robamos, no matamos, tratamos de hacerle el bien a todo el mundo, evitamos tratar de hacerle el mal a nadie. Nos esforzamos por ayudar a los demás. Asistimos a la iglesia todos los domingos. Participamos de alguna manera en el servicio. Muchos ayudamos o colaboramos de alguna manera en el servicio. Pero todo esto son cosas que son solamente de forma, pero esto no es el cristianismo. El cristianismo no consiste en comportarnos bien o en tener actitudes de ese tipo. No estoy diciendo con eso que consista en lo contrario, en comportarnos mal, para nada. Pero eso no es el cristianismo no es cumplir con esas cosas, eso lo hacían también los fariseos, ¿ok?
El Señor quiere de nosotros mucho más que eso, una entrega genuina, no simplemente gente que quiera hacer lo correcto. Dios quiere que gente que quiera hacer más que lo correcto. Esas son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Que no solamente cumplamos o seamos responsables, sino que nosotros vivamos una relación íntima, real y verdadera con Él. Porque cumplir con todas estas cosas, hacer todo eso que les acabo de mencionar, termina cansando, termina agobiando si uno lo hace por las razones incorrectas. Es decir, si esto no surge como resultado de una intimidad, de una relación, de un trato con Dios, sino que lo construimos desde afuera, pues nosotros estamos aparentando, tenemos algo de forma, pero no estamos teniendo realmente una actitud que obedezca o que corresponda a algo genuino. Ni siquiera sirve de nada ser erudito, conocer mucho de la palabra, estudiarla. Dios nos está llamando a mucho más que eso, nos está llamando a ser revolucionarios de su amor. Y entonces ese es el llamado al cual nosotros estamos apuntándole en este seminario. El enfoque de este seminario es revolucionario. Y qué hermoso y qué bueno es encontrar gente decidida. Si a nosotros nos agrada eso, imagínense ustedes cómo le agradará al Señor encontrar gente decidida a seguir con Él, a ir por la vida de su mano, a vivir ligados a Él, porque esto no se trata de hacer qué hago y qué no hago. Cuando yo recibía antiguamente las personas nuevas, me decían, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque es que nosotros queremos es eso, saber qué hay que hacer. No, nosotros la idea es emprender una relación íntima y real con el Señor. Bien, ¿por qué nos conformamos a veces con hacerlo políticamente correcto? Y ese no es el cristianismo. Entonces, la idea es estar deseosos de formar parte de esta revolución que el Señor inició hace ya más de 2000 años. Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos, de lo que trabajamos en la primera temporada. Y para ello, pues bueno, les voy a traer algunas de las diapositivas que habíamos trabajado en la ocasión pasada. Recuerden que en la primera sesión hablamos acerca del génesis de la gracia. Es decir, la pregunta es, ¿desde dónde surgió la gracia? ¿Cuándo empezó la gracia? Y nosotros siempre tenemos como punto de partida de la gracia la muerte del Señor Jesucristo. La verdad es que la gracia fue concebida en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de la caída. Formaba parte del plan original de Dios. A veces tenemos la tendencia a creer que el Señor tuvo que improvisar un plan nuevo porque le fallamos y porque Él no se percató que le íbamos a fallar y por eso tuvo que improvisar un plan nuevo y dijo, vamos a hacer la gracia para salvar a esta gente. No, esto estaba preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Recuerden ustedes que después de la caída surgieron 3 efectos muy graves en la vida del ser humano, que fueron esas consecuencias que ustedes ven ahí, la culpa, el temor y la vergüenza. Y veíamos cómo, eso lo vimos nosotros en nuestra primera sesión, ya hablamos acerca de todo esto y de cómo ocurrió, pero que tengamos como punto de partida de la gracia el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Después vimos que esta revolución de la gracia que vino a plantear el Señor Jesucristo implicaba 3 aspectos muy importantes, que son muerte, sangre y fuego. Recuerden ustedes que desde el principio los sacrificios fueron establecidos por Dios. Inicialmente los hombres los empezaron a hacer, pero recuerden que el primer sacrificio lo hizo el Señor cuando Adán y Eva cayeron en pecado y el Señor tuvo que elaborar las pieles de los animales, con las pieles de los animales, ropa para que se vistieran cuando se sintieron desnudos y avergonzados. Ahí empezó el primer sacrificio y entonces recordemos que desde ahí comenzó eso. Por supuesto hubo sangre y vamos a ver cómo a partir de que se empiezan a hacer las prácticas sacrificiales, también en el templo había fuego, ¿no? En el Nuevo Testamento sigue vigente lo mismo. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir en el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento también aparece muerte y sangre. Allí en la cruz ustedes saben que encontramos muerte y sangre, la muerte del Señor Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo.
y el fuego, que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros tengamos, digamos, esos elementos de la gracia, elementos, perdón, de la revolución de la gracia como muy en claro ahí. Bien, después, con los sacrificios, recordemos que el primer sacrificio lo puso el Señor, sacrificó ese animal, y vemos que la gracia y el sacrificio están íntimamente ligados, y que la gracia implica sacrificio, y fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Recordemos que todos los sacrificios de los animales que se hacían en el Antiguo Testamento eran solamente tipo de lo que habría de venir en el Nuevo, que fue la obra del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué la gracia implica sacrificio? Porque obedece al plan de Dios, que desde siempre apuntó al sacrificio del Señor Jesucristo. Tampoco la venida del Señor Jesucristo fue un plan improvisado de Dios, algo que tuvo que hacer porque el asunto se le salió de las manos. No, la muerte del Señor Jesucristo estaba preestablecida, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. La gracia entonces no es un plan B de Dios, no es un plan alternativo de Dios. La gracia forma parte de ese plan revolucionario que implica muerte, sangre y fuego, y que el sacrificio es el único medio de salvación. Bien, los sacrificios los instituyó el Señor mismo, y recordemos, como les decía ahora, que Él proveyó el primero y el último. El primero fue el que se hizo allí cuando se sacrificaron los animales para hacer las pieles con que cubrir a Adán y a Eva. Y el último sacrificio, el último, es muy importante tener en cuenta esto, fue el del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque eso quiere decir que ya no tenemos que hacer más sacrificios. Todavía en el pueblo cristiano, en la iglesia de Dios, existe mucho la tendencia al sacrificio. Voy a hacer un ayuno para sacrificarle al Señor. Voy a hacer una promesa como sacrificio. No, nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Cuando nosotros hablamos de hacer sacrificios, nosotros estamos menospreciando, subvalorando, demeritando la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces nosotros no tenemos que hacer sacrificios. ¿Y por qué el Señor proveyó el primero y el último sacrificio? Porque el hombre no los podía proveer. ¿Ok? Entonces el Señor fue el que se encargó de los sacrificios, el primero y el último, y ya no hay más sacrificios. Durante la época del Antiguo Testamento, los hombres tenían que buscar un animal con algunas características. Recuerden ustedes que fuera de un año, que sin defecto alguno. Es decir, era el sacrificio de un inocente, que era precisamente porque fuera tipo del Señor Jesucristo. ¿Y por qué debería ser sin defecto alguno? Porque así era tipo de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía defecto alguno. Bien, en la siguiente sesión estuvimos hablando acerca del conflicto entre la ley y la gracia. Y nos preguntábamos, ¿realmente existe conflicto entre la ley y la gracia? Y recuerden que cuando estudiábamos eso, lo que veíamos es que no existe conflicto entre la ley y la gracia. El conflicto existe entre los partidarios de la ley y la gracia. Entre los partidarios de la ley y de la gracia. Los partidarios de la ley, que son los que normalmente se denominan legalistas, creen que para ser salvos debemos obedecer la ley de Dios. Es decir, las obras son muy importantes. Tenemos que nosotros, es como una tendencia absurda, pecaminosa, de pretender que participemos en nuestro proceso de salvación, es decir, que nosotros tengamos parte. No, la obra la hizo el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que hacer al respecto. Entonces nosotros no tenemos que estar sacrificando ni estar haciendo actos sacrificiales para tratar de agradar al Señor. No, la obra la hizo el Señor Jesucristo en la cruz, fue completa y quedó terminada y no necesita de la ayuda nuestra. Y por el lado de la gracia, creer que por ser salvos por la fe en Cristo, esa es la otra posición extrema entre esos partidarios, miren ustedes, que por ser salvos por la fe en Cristo, la ley no tiene ningún propósito y por lo tanto no debe ser obedecida. Eso es lo que se llama el antinomianismo, que es
como estar en contra de la ley. Bien, veíamos en la siguiente sesión cómo el Señor rompía las reglas. Entonces, estuvimos hablando mucho respecto a la forma como el Señor rompía las leyes, las normas, las reglas. Entonces, hablábamos de esas leyes naturales, que Dios separó las aguas del Mar Rojo, ahí estaba rompiendo las normas. Leyes ambientales, como detener el sol y el tiempo, recuerden ustedes que con Josué lo hizo. Leyes sociales, como involucrar o introducir a una ramera en el linaje de Jesús, cosa que particularmente la Iglesia Católica no puede con eso, pero es una realidad que está ahí en la Biblia, el caso de Rahab. Leyes religiosas, cambiando a un criminal le cambió la vida como lo era el apóstol Pablo, le transformó toda la vida, rompió las reglas porque el criminal debería ir al castigo eterno. El Señor dijo, no, con él puedo hacer mucho. Leyes culturales y sociales, como lo que pasó con José y María. Ustedes recuerden el problema, ¿no?, que tuvo que haber sido para María resultar embarazada sin haberse casado. Entonces, el Señor rompió todas esas reglas. ¿Y para qué hacía todo eso el Señor? Para poder alcanzarnos. Entonces, aquí hay algo muy importante que tampoco les gusta mucho a los partidarios de la ley, y es que el Señor se deleita rompiendo las reglas. ¿Ok? Después estuvimos hablando acerca de la injusticia de Dios y estuvimos tocando este tema y hablando de las cosas que a nosotros nos parecen injustas. Visto con el lente de la ley, Dios es injusto. Y lo veíamos por qué. Dios perdona a los más criminales. Les permite poder nacer de nuevo y empezar con Él. Personas que han muerto, que han asesinado a muchas personas, y el Señor los recibe una vez que se arrepientan. Y tendemos a desconocer su misericordia. Peor, claro, si nos han hecho algún mal. Entonces pensamos, no es justo. La gracia, la verdadera gracia, suena injusta al legalista. La injusticia, lo que al hombre le parece injusto de Dios, es lo que el legalista no puede aceptar de la gracia. Entonces, para el legalista, evidentemente, Dios es injusto. Bien, después vimos eso, la gracia que ofende, que tiene que ver con esto mismo, que fue la revolución del perdón, lo veíamos en otra sesión, y de cómo el Señor perdona, y eso chocaba demasiado. Después estuvimos trabajando la doble sentencia, el doble riesgo, y recuerden que ahí les recomendé una película que se llama así, Doble Riesgo. Esa película yo se la recomendé en esa ocasión, estaba en Netflix, pero la quitaron, y entonces las personas que la trataron de ver no la pudieran ver porque ya la habían quitado. Pero esa película se las recomiendo, es una película muy, muy edificante, muy, digamos, muy controversial, porque habla acerca de una ley que hay en Estados Unidos que dice que una persona no puede ser sentenciada 2 veces por el mismo crimen. Sin embargo, nosotros los cristianos sí tenemos la tendencia a querer ser sentenciados 2 veces por el mismo crimen. ¿Por qué? Porque después de haber recibido el perdón del Señor, después de haber recibido los beneficios de toda la obra del Señor Jesucristo en la cruz, todavía seguimos creyendo que estamos condenados y que nos hace más fácil poder participar en la salvación de alguna manera. Entonces, a veces nos resulta más fácil entender el sistema judicial que el sistema espiritual, el sistema del Señor. Entonces, no entendemos cuando se trata de lo espiritual. Aceptamos el hecho de que nuestros pecados han sido del todo perdonados, olvidados y quitados, pero al mismo tiempo pensamos que vamos a ser juzgados por Dios, porque tenemos que andar, mejor dicho, como haciendo equilibrio, ¿no? Como en la cuerda floja, con cualquier cosita, pum, caí, pequé, ya me fui otra vez del lado del Señor. Entonces, no, tenemos que tener en cuenta que nosotros no vamos a ser juzgados otra vez por nuestros pecados. Nos sentimos que el Señor nos perdonó y después estamos otra vez preocupados y otra vez pidiendo perdón por las mismas cosas. Entonces, como que pareciera que nos sentimos mejor corriendo el doble riesgo. ¿Okay? Después vimos
hablamos acerca del fuego de la gracia. Y esa, digamos que fue la última sesión, creo, que es el enfoque que tenemos de la revolución de la gracia, que es la revolución del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que nosotros habíamos hecho un estudio dispensacional y que en este momento estamos viviendo, recuerden ustedes que las dispensaciones son solamente periodos de tiempo. Es decir, los estudiosos han establecido o han delineado algunos marcos de referencia para poder diferenciar las diferentes etapas de la historia, digamos, espiritual de la iglesia y del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, recuerden ustedes que hablamos de la inocencia, conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, y estamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, o lo que algunos autores llaman la dispensación del Espíritu Santo. Es esa revolución en la que estamos ahora. Y ahora sí ya iniciamos nuestra segunda temporada de esto, como para hacer un recorderis de lo que habíamos trabajado en la primera, que se me fue casi media hora ahí, pero que tocaba. E iniciamos hoy con nuestra segunda etapa de la segunda temporada, donde vamos a empezar mirando, así como hicimos con el Génesis de la ley, de la gracia, vamos también a mirar el Génesis de la ley. ¿Dónde comenzó la ley? ¿Dónde surgió? Entonces, pues aquí les tengo un pasaje, pero también quiero aclararles varias cosas. Dice, Dios dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece y ustedes serán para mí reino de sacerdote y una nación santa, comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió yo creo que es a una voz, me quedó ahí un error, a una voz, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Bueno, aquí hay varias cosas. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, el génesis de la ley fue allí, a las faldas del monte Sinaí. Hasta este momento todavía el Señor no les había dado la ley, les estaba anunciando que se las iba a dar. Y entonces, aquí el pueblo dice, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Ustedes lo pueden encontrar allá en el Éxodo. Es decir, miren ustedes que aquí hay un hecho trascendental. Primero que todo, quiero decirles que la ley no surgió ese día en el monte Sinaí. Ese día no surgió la ley. La ley había sido preestablecida, al igual que la gracia, por el Señor, desde antes de la fundación del mundo. No es que la ley también fue un plan alternativo de Dios. No, la ley estaba preestablecida por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Al Señor no se le escapa ni un detalle, porque si al Señor se le escapara un detalle, pues entonces ya no sería Dios. Recuerden que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si el Señor no fuera el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces no sería perfecto. Porque si Él es perfecto y ahora ya no es el mismo, fue porque cambió y el Señor no tiene nada que cambiar. Entonces, la ley en la sabiduría de Dios fue establecida y fue contemplada desde antes de la fundación del mundo. Bien. Pero sí hay un hecho muy importante en eso que dice ahí, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Más adelante vamos a estudiar vamos a hacer una sesión dedicada exclusivamente a mirar los excesos de los revolucionarios de la gracia. Yo no sabía que había revolucionarios de la gracia. Pensé que en la iglesia El Río estábamos haciendo por primera vez eso. No, ahora vine a entender, vine a saber y vine a descubrir, gracias a que Edward y Edgar me ilustraron al respecto. Hay mucha gente que ya tiene unos movimientos, inclusive de la revolución de la gracia, y tienen unos excesos
que se salen de los parámetros de la Escritura, que están mal establecidos. Y más adelante vamos a estudiar eso. Pero algo que sí quiero que notemos aquí es que el pueblo dijo, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Aquí vemos que el problema de la ley no es un problema de la ley, es decir, la pugna que había entre la ley y la gracia, o que ha habido, no es entre la ley y la gracia nunca, sino, como lo veíamos hace un momento, entre los partidarios de la ley y los partidarios de la gracia. Pero lo que sí puedo ver aquí yo en este pasaje es que desde siempre el hombre tuvo la concepción de que podía cumplir la ley. Por eso dijo, cumpliremos con todo lo que... Mire, el Señor no les había entregado la ley. No sabían ni qué les iba a pedir y ya se estaban comprometiendo. Por supuesto que en un buen propósito, con una buena intención. Pero miren ustedes que desde siempre el hombre pensó que podía cumplir la ley. Hasta el día de hoy existen miles de hombres, millones de hombres y mujeres que creen que la pueden cumplir, y por eso la disputa que hay entre los partidarios de la ley y los partidarios de la gracia. Como ustedes saben, en la Iglesia del Río, nosotros hemos entendido a la luz de la palabra que no podemos cumplir la ley, no la podemos cumplir, porque la ley dice que el que falte en un punto de la ley es como si hubiera faltado en toda, y claramente no podemos cumplirla. Entonces, que el hombre siga pensando hoy día, miren ustedes desde cuántos miles de años atrás el hombre pensaba que la podía cumplir, y hoy, miren ustedes, en 2022 todavía existe muchísimas personas que creen que la pueden cumplir, igual que pasó con estas personas en aquel día allí en las faldas del monte Sinaí. Bien, entonces, que nos quede claro que el génesis de la ley fue concebida desde antes de la creación. La ley fue concebida por el Señor desde antes de la creación. En el monte Sinaí, Moisés recibe dos, digamos, tipos de leyes. Entonces recibe el decálogo, los 10 mandamientos, y recibe muchas más leyes que están ahí en Éxodo 20, 21, ahí enseguida, y todo el libro de Levítico ustedes van a encontrar muchísimas leyes. Hay que tener en cuenta que cuando el apóstol Pablo habla en sus cartas de la ley, la mayoría de las veces, por no decir que todas, se está refiriendo al decálogo. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo al decálogo? Porque él habla de la ley escrita en piedra. Y la ley escrita en piedra fue el decálogo, porque las otras normas, que son más de 600, no fueron escritas en piedra. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia en sus cartas acerca de las leyes que fueron, de la ley que fue escrita en piedra, es decir, el decálogo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero que todo, que el objetivo de la ley es que no podamos cumplirla. Primero ustedes dirán, pero hombre, ¿por qué el Señor nos va a dar una ley para que no la podamos cumplir? Porque precisamente el Señor quiere que entendamos que no podemos cumplir la ley. Al no poder cumplir la ley, nosotros necesitamos el punto 3 que está ahí. Necesitamos entender que requerimos libertad, y la libertad la da la gracia. Es decir, el objetivo de la ley era abrirle pista, abrirle camino a la gracia. Y la ley también tiene el objetivo de hacernos tomar conciencia del pecado. El apóstol Pablo lo aclara muy bien allá en Romanos, ¿cierto? Y dice así, Romanos 3, 19, 20, dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Mire que la ley nos deja convictos. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Y se dan cuenta? La ley nos lleva a tomar conciencia del pecado. Donde no hay ley, no hay pecado, ¿sí? Si alguien no reglamenta, por ejemplo, que pasarse un semáforo en rojo está mal, pensemos en eso. Pues si yo me paso el semáforo en rojo, pues no está mal. ¿Por qué? Porque no había una ley que dijera que si me paso el semáforo en rojo está mal, estoy cometiendo una infracción.
Entonces, donde no hay ley, no hay pecado, dijo también el apóstol Pablo, más adelante lo vamos a mirar. Bueno, ¿realmente pueden cumplir la ley? ¿La pueden cumplir? Entonces, antes de que Moisés bajara, miren ustedes, ya el pueblo había hecho un becerro de oro. Moisés subió al monte Sinaí, subió al monte a recibir la ley del Señor. Y mientras él estaba allá con el Señor recibiendo la ley, el pueblo abajo construyó un becerro. Recuerden ustedes que ahí participó Aarón y bueno, la gente con todo el oro que trajeron de Egipto, porque ellos salieron con mucha riqueza de Egipto, construyeron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. O sea, antes de haberles dado la ley, ya habían caído en la idolatría. Y hasta el día de hoy, miren ustedes, muchos todavía piensan que pueden cumplir la ley. Miren ustedes que si el primer mandamiento era que no tuvieran otros dioses, pues ya había un becerro allá abajo. Entonces, partamos de esa base y tenemos que tener muy claro este hecho. La ley no es posible cumplirla. Bien, los religiosos se enojan cuando nosotros tratamos estos temas y cuando miramos el asunto de la gracia. ¿Sí? Cuando alguien dice que Dios nos ama mucho a pesar de que hayamos pecado, pues los religiosos se enojan, principalmente los legalistas, ¿no? Entonces se enojan porque dicen, no, ¿cómo así? Entonces y el gran argumento que siempre dicen, no, ustedes tienen licencia para pecar, es lo que siempre se dice respecto, es decir, las críticas que siempre se le hace a los, digamos, partidarios de la gracia, es eso, que tienen licencia para pecar. No, nosotros no podemos considerar que la gracia consista en tener licencia para pecar, al contrario, cuando uno realmente tiene un encuentro real con el Señor y está viviendo ligado a Él, pues lo que va a procurar es no pecar cada día, pero no por cumplir una ley, sino porque siente en su corazón el deseo genuino, sincero de agradar al Señor. Entonces, claro, cuando Jesús trajo esas buenas nuevas hace 2000 años, pues los recaudadores de impuestos, pues no se enojaron como mucho y ya vamos a ver por qué. Los fariseos, que conocían muy bien la Torá, ellos sí se enojaron. Pero miren ustedes que hay personas que no se enojaron. Por ejemplo, las prostitutas no se enojaron. Los ladrones no se enojaron. Los asesinos no se enojaron. Los parias sociales no se enojaron. Las personas comunes oían con gusto las enseñanzas del Señor. Un momentico, voy a silenciar por ahí. ¿Alguien abrió el micrófono? Sí. Bien. Entonces, no. Pero algo muy similar ocurre hoy. Como les decía, las personas comunes y corrientes sí oían con gusto el mensaje del Señor. Los fariseos tenían mucha arrogancia en ese momento, se creían más altos que los demás y eran legalistas, religiosos, farsantes. Y esas son características del legalismo, de la persona legalista, porque se trata de someter a los demás, de esclavizar a los demás. Entonces, como veíamos hace un momento, la ley tiene a quién llegarle. Y vamos a mirar esto, ¿para quién es la ley? Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo la ley. Perdón, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también, miren ustedes la escritura cómo es de clara. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, aquí hay algo muy importante que me parece a mí necesario resaltar, ¿no? Y él dice que cuando un heredero es menor de edad, dice, en nada se diferencia de un esclavo. Y vamos a mirar este caso particular de un menor
que todavía no puede, por su edad, heredar las cosas que le ha dado su padre, y dice, en nada se diferencia de un esclavo. Entonces, miren ustedes, ¿para quién es la ley? Muchos quieren volver a ese antiguo pacto, al Antiguo Testamento, a la ley, ¿sí? Pero Gálatas dice que mientras el heredero es un niño, a pesar de ser dueño de todo, no es diferente a un esclavo. Por ejemplo, pensemos en un niño, citaba alguno de los autores el caso de un niño, hijo de un multimillonario, y el niño tiene 4 años. Pero el niño tiene un Lamborghini que le dejó el papá, tiene un avión que le dejó el papá, pero como ustedes ven ahí en la foto, pues a pesar de que lo tenga, pues no lo puede conducir, no puede volar su avión. No porque no sea hijo y no porque no sea amado, sino simplemente porque no es capaz. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Ya la vamos a ver. En este momento, el niño es igual que un esclavo. Es más, el esclavo sí podría conducir el Lamborghini, podría pilotar el avión, pero el niño no. ¿Dónde está el meollo del asunto? El punto está en la madurez. Entonces, aunque es dueño de todo, todas sus posesiones y su vida inclusive está bajo tutores y guardianes. Antiguamente, ¿cuáles eran los guardianes nuestros? Eran lo que llamábamos la ley y los profetas. O sea, recuerden ustedes que en un tiempo el Señor advertía o guiaba al pueblo a través de los profetas. Profetas que hoy en día casi no se ven, no se ven. Y también por medio de la ley. Esos eran nuestros guardianes, nuestros tutores, como en el caso del niño, del señor millonario. Pero cuando éramos niños, estábamos esclavizados a la ley, a los sí y a los no. Puedes hacer esto no lo puedes hacer. Entonces, miren ustedes que las leyes son para los niños. Otro ejemplo muy bonito que cita un autor y que me pareció muy interesante es el caso de una visita. Pensemos en una visita que llega a nuestra casa, viene una familia y traen niños. Entonces, en la cocina hay cuchillos. Entonces, si los niños se van para la cocina, uno le dice al niño, ten cuidado, no vayas a coger los cuchillos porque te puedes cortar. Pero al adulto, tú no le vas a decir eso. Al adulto uno no le va a decir, oiga, tenga cuidado con el cuchillo. No, él ya sabe que, que debe tener cuidado con el cuchillo porque si no se va a cortar. Entonces, fíjense que le damos normas a los niños, pero no le damos normas a los adultos, es decir, a las personas maduras. Así mismo ocurre con la ley. La ley es para el periodo de inmadurez espiritual que tuvo el hombre durante esa etapa del periodo de la ley. Pero la gracia es para cuando ya hemos crecido y sabemos que no se trata de cumplir normas. Yo ya sé que no cojo el cuchillo por el filo, no porque me lo dicte la ley, sino porque sé lo que me va a pasar. Me voy a cortar, me voy a causar daño. Entonces, así mismo ocurre con la ley y con la gracia. La gracia es para los maduros, ¿no? Creemos a veces, o existe ese concepto equivocado, de que la gracia es algo muy básico y que la ley es más profunda, pero no. El Señor lo ve al revés. La gracia es para quienes tienen madurez. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros vayamos entendiendo eso. Sí, cuando éramos niños necesitábamos normas y esa era la ley. Y cuando esa época de la historia de la humanidad, que había que pasar por ahí para poder entender que la ley esclaviza, que la ley somete y que necesitábamos algo mejor que la ley, entonces el pueblo estaba bajo la ley. Pero hoy en día ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es muy importante entonces que nosotros vayamos empezando a entender lo que es la revolución de la gracia. Y que también tengamos en cuenta que para esta revolución de la gracia, en esta revolución de la gracia, el más grande revolucionario en la historia es el Señor Jesucristo. Él fue el iniciador de esta revolución de la gracia. Esto no se nos ocurrió a nosotros, ni se les ocurrió a los autores, ni los autores dijeron vamos a hacer la revolución de la gracia. La revolución de la gracia vino y la hizo el Señor Jesucristo sin siquiera ponerle nombre de revolución, que obviamente fue una revolución que obviamente terminó en la muerte del Señor Jesucristo, porque su tarea era esa, venir a revolucionar el mundo y dar su vida por nosotros.
Bien, entonces ningún hombre inició esta revolución. Nadie puede hacerlo realmente. Nadie podía morir en una cruz por los demás. Este no es un invento nuestro. Entonces tendremos que mirar acerca de la gracia y de la revolución de la gracia. ¿Qué es y qué no es? Veamos con respecto a la gracia, qué es y qué no es la gracia. Entonces, miren, la gracia no es una teología. La gracia tampoco es una asignatura de un instituto bíblico. La gracia no es una doctrina cristiana. La gracia es una persona. La gracia es el mismísimo Señor Jesucristo. Él es la gracia. Jesús es la personificación de la gracia. De manera que la gracia tampoco es un tema a ser estudiado, porque a veces decimos, no, vamos a estudiar el tema de la gracia. No, la gracia no es un tema. La gracia es el evangelio mismo. El evangelio del Señor Jesucristo es el evangelio de la gracia. Entonces, no es un tema a ser estudiado. La gracia no se trata de lo que yo merezco, se trata del amor del Señor y del favor que nosotros no nos hemos ganado, sino que Él en la inmensidad de su amor voluntariamente quiso darnos a nosotros esa libertad. Entonces se trata de ese favor inmerecido que Él da gratuitamente sin demandar nada. Entonces recordemos eso, la gracia no es una teología, no es una doctrina, la gracia no es un tema, la gracia es la persona del Señor Jesucristo. Bien, cuando nosotros vivimos bajo la gracia, recuerden ustedes que en la ocasión pasada, también en la primera temporada, hablábamos de lo que, digamos, implicaba esa gracia. Dice, es la limpieza de pecados, hacíamos una definición ahí más o menos en aquella ocasión, la limpieza de pecado diseñado por el Padre desde el principio y que fue consumada por el Señor Jesucristo en la cruz, que nos permite ser hechos hijos de Dios, perdonados y salvados, y tener la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, la cual nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué hacemos la voluntad de Dios? Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero también tendremos que mirar qué es la revolución de la gracia y qué no es. Entonces, la revolución de la gracia no es un movimiento. La revolución de la gracia es una revelación explosiva que ocurre en lo íntimo del corazón de una persona cuando se tiene un encuentro con Jesús. Cuando una persona tiene encuentro con Jesús, tiene una revelación explosiva en su ser que invariablemente transforma la vida del ser humano por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que es la gracia, la revolución de la gracia. Tampoco pensemos que es un movimiento. Bien. Y tendremos que hablar, pues obviamente, de las dos posibilidades o las dos alternativas que tenemos frente a nosotros. Tenemos el antiguo pacto, el viejo pacto de la ley, y el nuevo pacto, que es la gracia. ¿Ok? Entonces, la ley, tenemos que tener en cuenta varias cositas. La ley fue dada mediante un siervo. ¿Quién fue ese siervo? Moisés. Y la gracia y la verdad, ustedes se van a dar cuenta que en muchos pasajes de la Escritura aparece la gracia siempre unida a la verdad. Entonces se habla de la gracia y la verdad. Entonces ustedes normalmente van a encontrar en la Escritura, en muchos pasajes, particularmente de las cartas paulinas, gracia y verdad. También en las cartas del apóstol Juan. Entonces, vinieron mediante el Hijo. Miren ustedes que la ley vino mediante un siervo, pero la gracia vino directamente mediante el Hijo. Miren ustedes la importancia y la trascendencia de ello. La ley habla de lo que el hombre debiera hacer, mientras que la gracia revela quién es Dios. Ahora, recordemos que el primer milagro que hizo Moisés, en ese primer milagro, él transformó el agua en sangre. Pero en el primer milagro, ¿y qué trajo eso? ¿Qué trajo como resultado la transformación de esa agua en sangre? Recuerden ustedes allá cuando él puso la vara contra el agua y se convirtió en sangre. Trajo muerte, ¿cierto? Todos los animales murieron y demás. Y en el primer milagro de la gracia, que fue el que hizo el Señor Jesucristo, él lo que hizo fue transformar el agua en vino. ¿Y cuál fue el resultado de su obra? Fue vida, fue celebración.
Entonces recordemos, como dice ahí, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bien, pero existe todavía, como ustedes lo saben, y por eso es que estamos haciendo todos estos seminarios, y seguiremos. Ustedes vieron la predicación del domingo de Andrés, fue una predicación netamente de gracia, preciosa, y la Iglesia al Río, pues yo creo que nunca vamos a cesar, o nunca va a cesarse en esa iglesia de predicar de la gracia, porque lo que se enseña en la Iglesia del Río es todo lo que la gracia hace, cómo transforma, cómo, aunque no me había dado cuenta que el Señor estaba haciendo tantas cosas, su amor es tan grande que me cobija a pesar de estar yo fallando, a pesar de estar desviado, como nos lo explicó el domingo Andrés con el caso de Jacob, que andaba huyendo de sus errores, básicamente. Sin embargo, el favor de Dios estaba con él. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existe una confusión. Todavía, hasta el día de hoy, todavía existe el conflicto entre los partidarios de la ley y los partidarios de la gracia. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Cuál es la verdadera causa o el origen de la confusión? Pues el problema está en mezclar ley y gracia. Por eso es que tantas personas viven en confusión con este tema. Siguen aferrados a algunos aspectos de la ley, ¿cierto? Pero también toman algunos de la gracia. Jesús dijo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo fermentará y romperá los odres y se perderán ambos. Es decir, tener la mentalidad legalista es una mentalidad vieja. Y creyendo que uno debe hacer, la forma de agradar al Señor es cumpliendo la ley, eso es una mentalidad vieja. Y claro, cuando viene la gracia, el vino nuevo, rompe los odres viejos y se perderán ambos. Entonces, miren ustedes que bajo la ley siempre se considera, se tiene en mente el castigo, pero bajo la gracia el perdón. Bajo la ley dice, Dios dijo que no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34:7. Pero bajo la gracia, Dios nos dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice en la versión Reina Valera. En la nueva versión internacional dice, perdonaré sus iniquidades, ¿sí? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Entonces miren ustedes que son dos enfoques muy distintos. La ley tiene un enfoque muy distinto que es el del castigo y la gracia tiene otro enfoque completamente opuesto, que es el del perdón. Cuando nosotros pretendemos hacer algunas cosas de la ley y otras bajo la gracia, pues ¿qué nos va a generar en la vida? Pues mucha confusión, mucha dificultad para vivir la vida. No hablemos para entender porque, sino vivir para no estar destruidos, amargados u obrando impropiamente a lo largo de la vida. Y existen enseñanzas peligrosas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ha habido un cambio radical y todo esto se debe a la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay muchos que todavía siguen predicando la ley, siguen predicando que si usted obedece a Dios, Dios lo bendecirá. Y que si usted desobedece a Dios, Dios lo maldecirá. Entonces vendrá maldición sobre su vida. Y suena correcto, eso suena perfecto, pero no es así, ¿no? Esa es una enseñanza peligrosa. ¿Por qué? Porque anula toda la obra hecha por el Señor Jesucristo en la cruz. La ley está orientada al hombre y dice, no hagas esto, no hagas aquello, no toques, no mires, no sé qué. No, 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 no. Es decir, una serie de lista de cosas que sí puedes hacer y lista de cosas que no puedes hacer. Entonces, esas enseñanzas, porque todavía hoy día hay muchísimos predicadores que enseñan acerca de la ley, que se fundamentan en ello, pues eso no es bueno para nosotros, no nos conviene, no nos sirve, no nos va a traer bendición. Y hay unos contrastes revolucionarios entre la ley y la gracia. La gracia, recordemos que está centrada en Dios.
dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, que lo acabamos de leer. Pero miren ustedes que digamos, este postuladito que hay ahí es básicamente el nuevo pacto, ¿no? Allá en Hebreos 8, del 10 al 12 lo van a encontrar. Aquí está abreviado un poquito, pero ahí está. Pero ¿qué encontramos nosotros? Que la ley está centrada en el hombre, mientras que la gracia está centrada en Jesús. La ley se enfoca en lo que usted debe lograr, pero la gracia se enfoca totalmente en lo que Jesús ya logró. Se es hecho justo cuando se hace lo correcto en la ley, pero en la gracia se es hecho justo cuando uno cree lo que el Señor ha enseñado. Antiguamente, bajo la ley, quienes tenían lepra, los inmundos, hacían que los limpios fuesen inmundos. Es decir, de alguna manera, si un inmundo tocaba, o una persona con lepra, que en esa época se llamaban inmundos, tocaba a una persona sana, pues se consideraba que la hacía inmunda. Mientras que el Señor Jesucristo vino y tocó a los leprosos y limpió todo su mal. En la ley, el pecado es contagioso. En cambio, en la gracia, la justicia y la bondad de Dios son las que son contagiosas. Bien, en la ley fue dada de un modo impersonal a través de un hombre que fue Moisés, mientras que la gracia vino el Señor Jesucristo mismo personalmente a traerla. La ley revela lo que el hombre debiera hacer, mientras que la gracia revela quién es Dios. La ley resulta en milagros de muerte, mientras que la gracia resulta en milagros de vida. Les estoy dando algunos contrastes revolucionarios entre la ley y la gracia. Aquí. Sí. La letra en la ley mata, mientras que en la gracia el espíritu da vida. En la ley se demanda justicia del hombre que está pues en bancarrota por el pecado, mientras que la gracia le proporciona justicia como regalo para el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a justificarnos. ¿Cómo así que nos justificó? Justificar es que el Señor Jesucristo vino y aunque nosotros merecíamos el castigo, Él nos hizo quedar limpios porque Él pagó por nosotros el castigo. Bien, en la ley los pecados son recordados y castigados por Dios. En la gracia los pecados son perdonados y olvidados por Dios. La ley habla de bendiciones y maldiciones, la gracia solamente de bendiciones. La ley está centrada en lo que el hombre debe hacer, mientras que la gracia en lo que el Señor ya hizo. En la ley se es justificado por las obras que tanto aman los legalistas, mientras que en la gracia no necesitamos hacer obras, sino que somos justificados por la fe. Entonces, llegados a ese punto, nosotros tenemos que mirar lo que sería el desafío a un verdadero legalista. Me quedan 3 minutos, creo que lo alcanzo a hacer. El desafío a un verdadero legalista. Miren ustedes, vamos a mirarlo. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Me faltó ahí una tilde. Jesús, el Señor Jesucristo, es un experto en utilizar la ley de Dios para llevar al hombre al límite de sí mismo. Y eso fue lo que hizo en esa ocasión. Entonces la gente dice, ay, pero ¿cómo el Señor mandó que se corten una mano? No, el Señor lo que le está diciendo es, a ver, si ustedes quieren cumplir la ley, hagan eso, ¿no? Para que se den cuenta que es imposible de cumplir, de modo que el hombre pueda ver la necesidad de un Salvador. Miren ustedes esta otra. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, para dejar bien claro el tema, el Señor Jesús llevó la ley de regreso a su norma más pura, a su sentido más puro. Entonces los fariseos la habían hecho descender hasta donde era humanamente posible cumplirla, especialmente para ellos y especialmente imponiéndosela a los demás. Y pensaban que a menos que alguien cometiese adulterio físicamente, no había pecado, pero el Señor le dijo, no, sin que cometan adulterio físicamente, con solo codiciar a una mujer en su corazón, ya han pecado. Por eso es que lleva este título, estas diapositivas, el desafío a un verdadero legalista. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala.
Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Miren el Señor cómo ponía en claro lo que es verdaderamente cumplir la ley. Si es que realmente están dispuestos a cumplir la ley, entonces ahí verán si se le miden a esto, decía, era el planteamiento del Señor. Es decir, Jesús les demostraba que lo que es verdaderamente necesario para ser justificado, lo que es necesario verdaderamente hacer para ser justificados por la ley, y demostró que era imposible para el hombre ser justificado por la ley. Miren ustedes, y ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego eterno. Es decir, en el momento en que usted se enoja con un hermano en su corazón, ya ha cometido un crimen. Sin embargo, hoy en día todavía hay muchos que siguen predicando la ley y queriendo que las personas estén bajo el antiguo pacto. Eso no nos interesa. Y este es un esquemita de lo que debería ser la verdadera iglesia legalista. ¿Sí? Si tu ojo derecho te ofende, arráncalo, tíralo lejos. Si tu mano te ofende, córtatela. Mejor dicho, quítese todo lo que le dé ocasión de pecado. Entonces, unos estarían en la cárcel por haber mirado impropiamente a una mujer, otros se habían sacado el ojo, otros se habían cortado una pierna, otros se habían cortado un brazo. Esa debería ser la iglesia de los que verdaderamente defienden la ley, si quieren defender la ley con tanta vehemencia como la defienden los defensores de la ley, pues esta debería ser su forma de vida, así deberían estar. Yo no he visto que ningún cristiano se corte una pierna, o se corte un brazo, se saque un ojo, o se vaya a la cárcel por haber mirado impropiamente a una mujer, pero defienden la ley. Y lo que el Señor Jesucristo les dijo es, verdaderamente, si ustedes quieren cumplir la ley, pues hagan esto. No es que el Señor estuviera mandando a que lo hiciéramos, lo que estaba diciéndoles, miren, cumplir la ley significaría esto. ¿Están dispuestos a hacerlo? Pues claro que no. Bien, nos dieron las 8, dejamos hasta ahí por hoy. Les agradezco mucho por su asistencia y con el favor del Señor continuamos en la próxima semana. Espero que les haya servido y que podamos seguir creciendo todos. Muchas gracias y buenas noches.